Saludos a todos los psicofans. Estamos de vuelta con Psicopedia de las Películas en su edición de Psicopedia de las Películas. Como ya saben, mi nombre es David y estoy con la licenciada Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en un episodio más de Psicopedia de las Películas. Como dice David, pues con una película interesante que vamos a hablar el día de hoy, que bueno, ahorita vamos a ir desglosando un poco qué con este asesino, porque ya saben que aquí lo que revisamos son películas en donde haya un asesino y vamos a ver desde su perfil, vamos a ver desde cómo se va desarrollando la película y eso bueno o malo que pudiera tener el personaje, ¿no? Sí, Faces of Death no es un remake. Desde la... O sea, no es un remake de la película de Faces of Death. O sea, obviamente, para aquellos que no lo saben, en 1978 surgió una película que se llamaba Faces of Death, que era un poco como este tipo de películas, como de falsos documentales. Si aquellos que en algún momento escucharon, porque no sé si la hayan visto, porque la verdad es que no es para todo mundo las películas de trauma, así también estas películas de Faces of Death, que hay 1, 2, 3, 4, 5 y demás. Los que tuvimos nuestra adolescencia en los 90s, siempre tuvimos la leyenda urbana de la película de trauma. ¿Sí? Algunos la conseguimos, otros no. Algunos preferimos no ver. Hay de todo, ¿no? Pero no son películas para todo mundo. No. O sea, hay que entender que por un lado, Trauma es una película en donde aparecen asesinatos, suicidios, todo, muertes reales. Todo es real. Sacadas de diferentes lugares, porque en aquel tiempo pues no había tanto internet, entonces sacadas de reportajes, de videos, etc., ¿no? Todo real. Sí, o sea, eran videos de todo el mundo que te mostraban pues lo que pasaba, ¿no? O sea, lo que pasaba, por ejemplo, en Irak, Irán, con sus rituales raros y todo el pedo. Se decía mucho que era lo que la tele censuraba. Entonces, como no había internet en aquel entonces, pues ese era el tipo de películas que daba esa morbosidad a la gente. Sí, y que la tenías que conseguir clandestina, clandestinamente. O sea, a mí me tocó comprarla en un callejón oscuro, por, no sé, 100 pesos, ¿no? Que en aquel entonces 100 pesos eran bastantes, ¿no? Seguramente. Y en VHS, sí. Entonces, en ese sentido, Trauma, digamos, es real en toda esa línea. Trauma, sí. Y Faces of Death, que es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, era una película en donde lo que le generaba obviamente al espectador era qué tanto pudiera ser real y qué tanto no. Porque al final, o sea, sí había esas leyendas de no, todo es real, y había quien decía, es que no se ve tan real algunas cosas, pero en resumen, como un 40% de la película no era real, ¿no? Es que mira, el problema con Faces of Death es que lo ponen como un falso documental. Para mí, en lo personal, el problema que tiene esa película es que las escenas con animales sí son reales. ¿Ves? Las de que son con personas, esas no, porque sí se nota que no son reales. ¿Ves? Pero las de animales sí. Entonces la violencia con animales y para los animales, esas sí son reales. Y ahí sí yo digo, pinches vatos maricotas, ¿no? O sea, eran opuesto todo real o todo falso, ¿verdad? Pero, bueno, no sé, por eso a mí esa película la verdad es que no me gustó tanto. O ese falso documental. Sí. Entonces, aquí de la película que vamos a hablar hoy es una nueva película que salió ahora en abril, salió en Netflix, que la pueden ver, que igual si quieren parar este video, ir a verla y luego regresar, porque acuérdense que aquí hay mucho spoiler, porque lo necesitamos para poder hablar de lo para que poder analizar ir analizando. Entonces, lo importante es que no es, como decía David, no es un remake, no es un reboot, sino más bien es relación. Es una película que habla de otra película que hace cosas de otra película. O sea, en realidad, más que eso, creo yo que es medio un tributo a esa otra película, pero desde el personaje que es el asesino. O sea, él es el que lo está haciendo remake, ¿no? O sea, dentro de la película es como que él es el que está haciendo este remake en la internet. Como la película de Copycat, dices tú. Sí, más o menos, o sea, ese es el punto que ahorita vamos a hablar del asesino. Entonces, bueno, esta película, les digo, es muy reciente. Que le empezaban a hacer desde el 21. Sí, o sea, trae una historia larga, como hablábamos de Psycho Killer, que muchas veces estas películas batallan mucho para salir al mercado, porque obviamente por los temas, por cómo se presentan, por censura. todas esas
cosas hace que sea muy complicado para lanzarse, pero bueno, al final el director de esta película, que es Daniel Goldberg, él tiene pocas películas, pero todas desde una línea que nos habla como de los riesgos que hay en Internet, que de por sí el Internet es complejo en estos días. Bueno, aparte, súmale que puede haber asesinos ahí en el Internet y que puede manipular y que puede hacer información y que puede tener tu información, ¿no? Y que te puede secuestrar y puede hacer muchas cosas. Y que es una idea que ya hace muchos años habíamos hablado de ella. Nuestro primer capítulo de Psicopedia de las películas, ahí, lo pueden buscar, es el primerito. Hablamos de una película que se llama El Sádico. En inglés se llama Strangeland. Es una película que escribió y dirigió Dee Snider, que es el vocalista de Twisted Sister. Es muy buena, ¿sí? Ese güey, como siempre, adelantado a su pinche época. Ya nos había puesto ahí al Capitán Howdy, que es el personaje de esta película, y que justamente hace eso en los 90, ¿no? Sí, cuando empezaba el Internet, empezaban los chats y platicabas con gente que desconocida. Cuando estabas en el Mirk, para las nuevas generaciones, lo que saben, el Mirk era pues una sala de chat que te metías y hablabas con 200 personas y Sí, pero bueno, aquí el punto es obviamente una evolución también del Internet, ¿no? Pero lo importante es que, bueno, creo yo que Netflix la supo hacer un poco para que esta película se viera mucho más que a lo mejor Psycho Killer, que hablamos el capítulo anterior, ¿no? Y ninguna película va a ser más que Psycho Killer. No, me refiero a comercialmente, porque pone de protagonistas a dos actores que están creciendo en su carrera. Por un lado está Bárbara Ferrer, que ella sale en Euphoria, es uno de los personajes que salió en las dos temporadas de Euphoria, que es Kat en esa serie. Y por otro lado nos pone no sé cómo se diga su nombre, Dark Montgomery, que es Billy en Stranger Things, que su personaje pues es un villano. Desde ahí, o sea, ya trae estas ondas de es que ese güey sí tiene cara de villano, ¿no? Sí tiene cara de villano. Y acá también es el villano. Entonces, ellos son los protagonistas. Que la chava en esta película se llama Margot. Eso es el personaje y él se llama Arthur, ¿no? Entonces, aquí es interesante cómo vamos a ver estas dos personalidades, cómo se unen en la trama, pero para los que no la quieren ir a ver y quieren un poco ya entrar de lleno a lo que vamos a analizar, básicamente, bueno, de lo que trata, ¿no? La película es esta chica tiene un antecedente complicado de un video que se hace viral de ella, que no se los voy a decir porque vayan y vean esa parte, porque esa parte es buena. Es buena. De cuál es el video viral en el que ella le pasa algo. Y entonces, pues, su vida de alguna manera, pues, se viene abajo porque pues toda la gente la conoce por ese video viral, ¿no? Sí, es que hay que recordar que el Internet no olvida. El Internet no olvida y la masa te hace garras y le vale madre, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, desde mi perspectiva, pienso que el problema con esta chava es que como que le pasó lo que le pasa a mucha gente, bueno, no a gente, a chavos que ahorita quieren estar en el Internet y que a veces se arriesgan a hacer cualquier pendejada con tal de ser famosos, ¿sí? Y luego hacen algo mal, los funan, como dicen los chavos ahora los funan, y luego después, ¿qué? ¿Me entienden? Sí, entonces aquí la vida de ella, pues de alguna manera se ve como arruinada por ese hecho, al agrado que pues no tiene trabajo, no tiene tantas relaciones, no sale, está como muy ansiosa, toma medicamentos, etc. Y pues le da trabajo, vamos a decir así como un amigo conocido le da trabajo en un tipo de como una compañía. Sí, que es así como un TikTok o como un Instagram. Se llama Kino la compañía y entonces ella lo que es como analista de contenido en donde está viendo todo el tiempo videos para ver, bueno, cuáles tienen que censurarse, cuáles tienen que quitarse, o sea, cuáles aparecen. Ella funciona como un filtro, entre los videos que se aprueban para que salgan, ¿sí? Y los videos que dicen, no, este está
muy cabrón, se va para atrás, ¿no? Entonces, dentro de los videos empieza a ver unos videos que le empieza a generar esta duda de será verdad o no será verdad, porque aparecen escenas de homicidios de diferentes tipos, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ella le empieza a generar de que esto no es IA, o esto no es como un corto, ¿no? Un cortometraje, esto sí es, o sea, sí están asesinando gente. Y que ahí nos metemos en otra bronca, porque el rollo de la IA ahorita está bien cabrón, o sea, ya hay, ya hay gente como yo de mi edad que dice, ¿por qué chingados no dejaron subir al canguro al avión, verdad? O sea, es así como que, era mentira, ok, perdón, Sí, ¿no? O sí, sea, sí. Y es justo, de eso trata mucho la película, o sea, a qué punto hemos llegado ujú, en donde pudieran estar pasando homicidios en un video de una aplicación o de una red social ujú. y que la gente lo pueda ver como que, ay, Y no que, es verdad, y que ¿no? O tengas que sea, pensarlo dos veces, o sea, sí, que es en la controversia que ella ajá, entra sí. y que aunque a su jefe le dice, mira estos videos, es que esto es real, es que hay que ir a la policía, es que tal, él dice, a ver, no te metas en esas ondas, porque aparte, como red social dices, tampoco podemos ser tan censuradores, ¿no? O sea, tampoco exageres, ¿no? O sea, y Sí. por su antecedente de su historia de la chava, Ujú. pues como que tampoco la toman tan en serio de, a ver, no exageres, o sea, Sí, o sea, así como que sabemos cuál es tu bronca y y te tampoco te, alteras porque ves ajá, si esos tampoco te videos, pongas ¿no? tan ansiosa, ¿verdad? Cálmate. Y que es una bronca, Sí. porque entonces, pues, puede estarte diciendo algo real, que es lo que pasa en la película, y no Y le no crees. le crees, o sea, la Ajá. gente ya no le está creyendo. Entonces, obviamente el antagonista de la película es el que hace estos videos y que entonces él está recreando videos de Faces of Death. Ahí es donde se unen estas dos Ujú. películas. Por eso no es que tengas que ir a ver Faces of Death para entender esta, no. Ahí nos Que la explican pudieran ir a perfecta, ver, está más o menos. pero pues, no es como para toda la gente. A lo mejor los seguidores de Gore andan Si les gusta mejor, el pero gore, pueden ir a ver Face of Death, Trauma, cositas así, y pues, está padre. dulces sueños. Sí. Entonces, en este caso, ahí es donde meten la otra película, ¿no? Y entonces este chavo está recreando, por eso decimos que es un copycat, porque está Ujú. recreando, digamos, los asesinatos que suceden en esa película. Y entonces aquí la chica, que como las nuevas generaciones no conocen Faces of Death, pues entonces ella no tiene como esa referencia Ajá. y con ayuda de un tipo como Reddick, la gente le empieza a pasar información de que, es que es una película que tal, se parece a tal y tal. Entonces ella ya empieza a Ahora, buscarlo y ahí nos hacen la referencia de esa película. ahora, te voy a decir una cosa. Por parte del personaje, del asesino, se me hace súper inteligente que él esté metiendo ese rollo de los videos de esa manera y les pone maniquís. Uh-huh, Y al ponerle maniquís, entonces dices, no es real. uh-huh. Sin embargo, sí te está pasando algo real, pero como analista, como algoritmo, pues ves unos maniquís y dices, No, no, o no. sea, no puede ser cierto. Uh-huh, ¿Por qué? Porque tienes como que ese margen entre la realidad, ¿sí? De que no no creo creo. que nadie vaya a subir algo así. Uh-huh, sí, sí. ¿Entiendes? Y la otra parte es que este güey, no sé, desde mi perspectiva me parece que aprovecha muy bien el rollo en donde dices, híjole, es que ya cualquier cosa te lo pueden poner en internet y no puedes quedar como pendejo si te lo tragas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces ahí es donde ese güey juega muy bien con eso. Pero también desde el punto de vista psicológico, ya la sociedad está muy desensibilizada con eso. O sea, ya no es como que te da miedo, como que te sorprenden ciertas cosas, porque ya hemos visto demasiadas cosas y entonces eso genera que también la gente lo da por hecho de que no va a ser verdad que van a subir ese tipo de cosas a redes o que hay cosas peores o como cuando dicen la realidad supera la ficción, ¿no? O Ujú, sea, ese tipo de detalles también desde un análisis psicológico dices, como sociedad estamos muy mal porque ya realmente el internet nos ha llevado a eso, ujú, a que o dudes si es o no, o de entrada dices, no puede ser cierto, o sea, no puede ser cierto que alguien está haciendo eso sí, en internet, ¿no? ujú, Entonces, desde esa línea, bueno, ese es lo que trata la película, ¿no? Y desde esa línea hay varios puntos que al menos a mí me gustaría tocar de cómo, por un lado, estructurar los personajes, ujú, que eso sí genera que el espectador
crea un poco lo que está sucediendo, porque desde el personaje de ella, donde pues es una persona que no la está pasando bien, actúa bien de ansiosa, actúa bien de que se estresa, todo el tiempo está viendo los videos y así como, casi como mordiéndose las uñas al verlo, No, y pero que no está se ve tomando medicamentos como exagerado. si fueran Pastillas, ¿no? fritos, así de que... Sí, o sea, no se ve, no sobreactuó, o sea, actuó muy bien, Exacto, bien. pero a lo que voy es que en realidad eso pasaría, o sea, si una persona que vive ese tipo de cosas, Sí queda así. ajá, o sea, Sí queda así. uno no se pone a pensar en que lo que genera con alguien que tuvo un video viral, un video que, como en este caso, le arruina la vida a ella, ¿no? La etiquetas como algo Y que que... está mal hecho, Ajá. pero sí, definitivamente que son personas que la pasan muy mal porque ya no son privadas sus vidas, o sea, ya Ajá. quedaron Ya exhibidas en quedan muchos expuestos, lugares. sí. Y que era lo que yo te decía la vez pasada, o sea, el internet no olvida. O sea, el internet no deja que olvides absolutamente nada. Y aparte, o sea, la masa del internet no tiene conciencia. Ellos te van a joder y te van a chingar como puedan. Entonces, a esta chava, pues es lo que le pasa. Por eso está así. Pues está toda ansiosa y la chingada porque no puede salir a la pinche calle sin que alguien le diga, tú eres la chava del video tal, ¿no? Y entonces ella, sí, ella sabe, y la chinga, y empieza otra vez todo el pedo, ¿no? Sí, pero a mí lo que me sorprende es que se dedique a ver este tipo de videos, o sea, porque ese tipo de trabajo, desde mi punto de vista, son trabajos muy complejos, porque ves de todo, que aparte tienes que usar tu criterio para decir qué sí se puede y qué no se puede. O sea, estás jugando a ser Dios, ¿no? Al decir que la gente sí puede ver para poder generarle vistas a la red social y que no. Entonces, el que ella tenga esa personalidad y luego aparte tener que estar analizando mucho contenido, o sea, me parece increíble que le hayan dado ese, o sea, entiendo que es un amigo y le está dando una oportunidad de trabajar, pero tú también como amigo debes de decir, híjole, tal vez esa no sería la mejor opción, o sea, que tú estés viendo todos esos videos. Y que tú una vez lo dijiste en videos atrás, que cuando suceden ese tipo de cosas hay dos opciones, ¿no? O sea, o te alejas totalmente de eso, ¿sí? O vas y te metes en el pedo, ¿no? Y creo yo que ella hizo eso, o sea, le pasó ese accidente, suceso, como quieras llamarle, ¿sí? Y que lo que hizo fue, pues me voy a meter directo a esas madres para ayudar a los demás, que está mal. Sí, o sea, creo. mira, hay algo bien importante, o sea, en psicología hay algo que se llama estrés postraumático, ¿no? Que a veces hay muchos términos de psicología que están mal utilizados y que las redes malinforman a la gente, pero el término real, o sea, el estrés postrauma, tiene varias características que deben estar presentes en la persona y han ido evolucionando. O sea, anteriormente se tenía ciertos criterios, han ido evolucionando. Al día de hoy, un estrés postraumático también te lo genera no nada más, porque antes era estar ahí, o sea, que tú hayas tenido un hecho, un accidente, O sea, que hayas a lo estado en el mejor hayas suceso. estado ahí, un secuestro, un lo que sea, pero que te pasa a ti o le pasa a alguien, o lo viviste o lo viste, o estuviste ahí, ¿no? Y al día de hoy, esta estructura también es con algo que tú no estuviste ahí, o sea, que ni siquiera es alguien cercano, sino que es algo que tú estás viendo, ¿sabes? Entonces, en el internet hay mucho de esto. Entonces, esta niña, por un lado, vivió un estrés postrauma con ese accidente que sucedió en su vida, ¿no? Que estuvo ahí presente, que lo vivió y que no nada más lo vivió, sino aparte se hizo viral ese video y entonces solamente la están revictimizando porque lo vuelve a revivir, lo vuelve a revivir y luego te pones a ver videos en donde también va a haber otro estrés postraumático porque aunque no eres tú, empatiza con el que está viendo y se estresa. Y por lo que le pasó. Claro, entonces ahí nada más les falló un poquito esto, o sea, esta chava tendría que tener más, o sea, sí tiene flashback porque se acuerda de eso que pasó y demás, pero sí tendría que estar todavía más sumergida en ni siquiera a lo mejor poder estar viendo cierto tipo de videos, porque eso le alteraría mucho su entorno, ¿no? Sí, pues entonces, es que sería como meterse a la oscuridad. O sea, ella está tratando de salir de eso y sería como irse directo a la oscuridad. Yo pienso que este personaje no está logrando salir de la oscuridad. O sea, no es alguien que dice, quiero superar lo que pasó, ¿sabes? O sea, es alguien que está inmerso en eso que pasó y que eso es justo el estrés postraumático. Pero que además el entorno no ayuda. O sea, no es como que, a ver, vamos a trabajar tu miedo, sino que más bien te meten otros miedos más. Pues, ¿no? o sea, exacto. O sea, si el entorno es ver videos como lo que te pasó, pues no vas a salir, no vas a salir nunca. Definitivamente. Sí. Mira, por ejemplo,
bueno, voy a poner un ejemplo así medio raro, ¿no? El asesino de esta película, ¿sí? Juega mucho con eso, juega mucho con lo de las redes sociales, eh, vaya que no quiero caer en el cliché, pero los asesinos psicópatas o sociópatas, o como quieran decirle, dicen que siempre son muy inteligentes. Entonces, este güey, creo yo que usa su inteligencia para poder armar todo ese pinche desmadre, ¿sí? Y otra vez volvemos a caer en lo mismo, en donde este güey, gracias a su inteligencia, puede hacer todo su desmadre. Ahí te voy a corregir un poquito ahí en eso que estás diciendo, porque ese es un gran mito que ha existido toda la vida y toda la vida se ha No es un dicho. mito, si son inteligentes. No, es un mito de que son muy inteligentes y por eso no los atrapan y que por eso pueden hacer todo premeditadamente y por eso son muy hábiles y por eso luego nos ponen a un Hannibal que era psiquiatra y entonces Pero hay era que ser muy inteligente para hacer eso. Es que hay que entender varias cosas, o sea, si nos vamos desde el punto de vista teórico, la inteligencia, hay muchos tipos de inteligencia, muchísimos tipos de inteligencia. Es ¿sí? inteligencia psicópata. No, o sea, hay, por ejemplo, las más importantes en las que trabajamos en psicología, hay una que se llama inteligencia cristalizada y otra inteligencia fluida. La cristalizada es lo que aprendemos en la escuela teóricamente, la información que la memoria nos da mucho, a nivel escolarizado aprendes mucho ahí. Y a veces estos personajes no les va muy bien en la escuela porque no tienen esa inteligencia cristalizada que les permite tener una buena educación. ¿Por qué? Básicamente porque hay mucho trauma de por medio, hay mucho estrés en muchos aspectos y esos afectan a nivel escolar. Pero eso también se aprende. Sí, pero, o sea, todo eso necesitas un aprendizaje a largo plazo y estos personajes batallan mucho con esa información. Y te vas a encontrar muchos asesinos seriales que no pudieron cursar, o sea, que la primaria la hicieron muy a fuerzas, la secundaria más o menos, la prepa ni se diga, no, o sea, no llegan a más allá porque su capacidad cognitiva a nivel de cristalizado, conceptos, teoría, no les da más. Pero hay otro tipo de inteligencia que es la fluida. Y la inteligencia fluida, como tú dices, esa se va desarrollando en la vida, la vas aprendiendo con la experiencia, es mucho la experiencia. Entonces, la experiencia de esta gente, por un lado, les enseña que el mundo es malo, porque a veces viven con una mamá, un papá, un maltratador. Entonces, les empieza a enseñar que, por un lado, la vida no es tan bonita como la pintan. Y a veces desde niños aprenden pues es que a así la vivieron, o sea. y aprenden a defenderse y aprenden a dañar, por eso dañan animales, porque empiezan a llevar toda su ira hacia un lado. Y es por la experiencia. Pero además de eso, aprenden experiencia de cómo manipular a alguien, cómo persuadirla, cómo envolverla. Pues es que es lo que te enseña en la calle, o sea. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, no es que sean muy inteligentes, sino que sus habilidades, este tipo de experiencia fluida, son las que desarrollan y son las que le permiten. Sí, o sea, son habilidades que tienen que aprender para sobrevivir. Es correcto. Pero entonces, ahí es donde a veces la gente, es que son muy inteligentes. No, o sea, son muy, yo siempre digo como ese término, son muy persuasivos. Y entonces, la inteligencia no verbal te permite verte y decir, este es más, o sea, inclusive el saber cuáles son presas fáciles y cuáles no. O sea, como coloquialmente se dice, saber de qué pata cojeas. Sí. O sea. Sí. Y entonces saben cómo a uno llegar, ay, pobre de mí, ¿por qué tal? Y así. Entonces dicen, esta persona es más sensible a eso. Y entonces, ay, no, yo te voy a ayudar y tal. Y saben que a otra persona o con otros no se va a meter, va a decir. Por eso decíamos el otro día, los asesinos no se meten con cualquiera. No hay el asesino de los luchadores de la UFC. Sí. Entonces, el punto es ese, que saben leer, saben dónde hay una debilidad, dónde sí se puede, dónde no. Y ahí es justamente que este asesino, eso lo tiene súper desarrollado. Y sabe cómo manipular y sabe cómo llegar. Y es un tipo, él se parece un poquito a Ted Bundy. Ted Bundy hacía mucho eso. Se planteaba como víctima para que le ayudaran y ya cuando los ayudaban, tómala, se llevaba a las chavas. Es que era justamente lo que te iba a decir. O sea, entonces este güey desarrolló sus habilidades, ¿sí? Para poder hacer ese tipo de cosas. Y lo digo más que nada porque, digo, hay una parte que me parece interesante, de más, por así decirlo, en la película, que es que este güey aprende a meterse a servidores y para poder seleccionar sus víctimas. Entonces este güey se mete a un servidor, ve el perfil de alguien, lo busca ahí,
¿sí? Y le sale ahí, es Donde fulanita, vive que en ese tal es otro de lado. los problemas de las redes sociales. Ajá, O sea, sí, pones ahí toda tu información, sí, ¿no? Entonces, sí. si alguien te va a buscar, te va a encontrar. O sea, lo ideal es no tener redes para que la gente no sepa ni dónde Sí, andas. sí, pero es que también este güey, si recuerdo bien, este güey trabajaba en un rollo como de servidores, ¿no? Algo que tenía que ver con información de las personas. Entonces ponía su clave, buscaba a la persona y ahí le salía todo, ¿no? Que me parece que es algo muy inteligente. Sí, O o sea, sea, sí, pero volvemos a lo mismo. Ellos es en dónde yo puedo tener esto, ¿sabes? O ajá, sea, entonces, a ver, si yo trabajo para acá, si yo hago esto, si yo me relaciono con estas personas, sí, o sea, empiezan a entender desde dónde tienen que hacer muchas cosas para su beneficio. O sea, ujú, porque no es para descubrir la cura del cáncer, o sea, es para, a ver, tú, por eso yo siempre les digo que en el psicópata ellos no ven a la gente como personas, o sea, no ven a la novia, no ven al amigo, no ven, te ven como una cosa y de esa cosa que puede obtener. Y ujú. entonces esta persona o este asesino está viendo a las diferentes víctimas como cosas, que son influencers, que son el otro salía en la tele, entonces llega un punto en donde dice, a ver, ¿yo qué puedo obtener de ellos? Puedo obtener vistas, ¿sí? O sea, Que ese, aquí entra el tema de la que, internet. bueno, que ese es algo que me parece totalmente ridículo. O sea, un asesino que está haciendo ese tipo de cosas para tener vistas, para tener suscriptores en su canal de YouTube, de TikTok, de Instagram, de Kudi Kudi, como le quieras llamar. El Kudi Kudi es japonés, por si no lo saben. Entonces, a mí se me hace así como, no, güey, o sea, estás rompiendo con todo el pinche, ¿cómo se dice? Estructura del asesino serial. O sea, estamos hablando de que quieres vistas, güey, no mames, o Pero sea. aguas ahí porque el asesino normalmente es muy ególatra, es muy egocéntrico. Por eso Ajá, juega con el nunca me van a atrapar. Yo puedo hacer lo que yo quiera porque con esta idea de soy más inteligente que los demás, pero no es que sea más inteligente que los demás, es hábil en ese sentido que ha ido aprendiendo. ujú, Pero por eso a veces también los agarran, porque cometen errores muy simples que ujú, eso ocasiona que sí, los atrapen. ajá. En el caso de esta persona, es eso combinado con las redes. O sea, yo soy tan hábil en este sentido de la internet, de que te puedo buscar, de que te puedo encontrar y de que no me van a agarrar, de que estoy poniendo un video en internet y toda la gente lo está viendo y toda la gente me está dando like y la policía no me va a agarrar. O sea, acabo de matar a una persona en línea y Ujú, nadie está viniendo por mí. Entonces, esa idea de yo puedo hacer cosas, o sea, yo estoy sobre cualquier persona, inclusive sobre la ley, eso es ok, muy común en los asesinos. ujú, Y entonces, esto que tú dices tiene que ver con eso. O sea, el que me aplaudas esto, porque ojo, no es que él salga en los videos, o sea, no es como reconoce mi cara, sino lo que yo estoy haciendo está generando algo en ti, que eso lo busca el asesino, que genera eso, algo en ti. que eso también, o sea, mira, me gusta el personaje, está bien estructurado, pero cuando sale con su pinche mascarita blanca y sus pupilentes rojos, dices, güey, ¿sabes cuántos de esos hay en internet, en TikTok, en Instagram? Cada pinche 5 videos que le haces así te salen 4 o 5 güeyes con más que dices, ay, güey. O sea, entiendo que la diferencia es que lo está haciendo real. Sí, pero también eso ayuda a mimetizarse, porque puede ser cualquiera. ¿Sí me entiendes? O sea, puede jugar con No sé, si no me quieres vas a jugar a ser atrapar. Dios, sí, pues pórtate como un Dios, ¿me entiendes? No como todo el montón, o sea. O sea, aquí hay dos cosas importantes. Una es, si juega a ser Dios en el sentido de yo puedo meterme a tu casa, o sea, voy a llegar, me vas a creer que necesito el teléfono, necesito tal, porque tuve un problema, me ¿Qué? voy a meter Sí, a tu eso sí casa, pasa. voy a conversar contigo, te voy a hacer creer que yo soy alguien, alguien en quien puedes confiar. Vas a confiar al grado en que yo ahora lo que voy a hacer es que te voy a secuestrar, ¿sí? Ujú. Te voy a secuestrar, yo tengo el poder, o sea, estas personas yo tengo el Procura poder. no decir mucho secuestrar. Bueno, yo tengo el poder sobre ti y los Ajá. tienen jaulas y tal. Y entonces yo voy a hacer lo que yo quiera contigo. Ese es el punto, Ah, bueno, porque ese sí es el poder. son cosas, o sea, para él son cosas Ujú. que le van a ayudar a tener vistas, no son personas. Pero vistas, por Dios, o Es sea, que es la nueva generación.
pero sigue siendo ególatra, sigue siendo Mira, yo te voy a decir una cosa. Se lo voy a pasar un poco, nada más, ¿sí? Pues está guapo el güey. O sea, es un perfil de actor como el de Scream o como de todas esas Los películas 90s, de antes que es el guapo loco, ¿sí? Que te va a hacer un desmadre, ¿no? Entonces, siento yo que su personaje va bien, o sea, va bien en ese sentido, ¿sí? En donde tú dices, híjole, es que el guapo loco, sí le abro la puerta para que hable por teléfono, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor está loco, pero me convence poquito, ¿no? Entonces, entiendo el punto en donde tiene que utilizar esas habilidades, como Ted Bundy y esos güeyes que agarraban y, ay, ¿cómo estás? Y que, es un felicidad. recurso. Sí, es un En recurso. la naturaleza es así también, la selección natural es verte, que confíes y luego... Sí, para chingarte, sí. Entonces, Sí, pero de ahí a que lo haga por vistas, ay, o sea, eso es lo que no, o sea, digo, díganme viejo, soy de los clásicos, sí, pero en ningún momento viste a ninguno de estos güeyes de hacerlo no, para que la demás gente pudiera decir, ese güey, pero o es sea. que, o sea, si tú te remontas, o sea, ahorita es la internet, pero la internet de las cosas, pero si tú te retomas a mucha historia, por ejemplo, el asesino del Zodíaco, ¿qué pasa? En ese tiempo, pues obviamente no era la internet, pero era el periódico. Ajá. Y entonces se hablaba de él. Había cosas que estaban relacionadas y para ellos, eso, o sea, acuérdate, ámame, ódiame, pero no me ignores. Entonces, eso para ellos es muy relevante. Simplemente un Charles Manson. Por eso cuando lo grababan era como, estoy loco y así, o sea, porque... acuérdate que aquí Charles Manson está vetado. No, pero la referencia la estoy haciendo. Ese no cuenta como asesino serial para nada. La referencia la hago en el sentido de atraer que la gente, o sea, y el mismo Estados Unidos lo hace. Los hace ídolos, los hace que la gente voltee a ver y entonces haces una película, haces una serie y entonces inclusive cuando los iban ya a llevar a la pena de muerte, la gente estaba viendo la tele a ver a qué horas iba a pasar. O sea, esa parte los llena también, o sea, pero no existía el internet. Entonces a John Wayne Gacy le llegaban cartas y visitas y entonces para él era, entrevístenme y tal, o sea, ahí es donde muchas veces se equivocaba vamos a decir, la ley en ponerlos, en exhibirlos. Por eso ahora la ley es que no puedes exhibir a esas personas, no puedes exhibir a las víctimas, porque no los vas a hacer ídolos. A nadie, o sea. Sí, pero no los vas a hacer que la gente ahora los idolatre. Entonces, eso sí lo busca, o sea, el asesino siempre busca de alguna otra manera ser visto. Bueno, ahora, por ejemplo, este asesino, ok, vamos a ponerlo así, hacía sus videos, ¿sí? Le gustaba, le extasiaba que vieran sus que videos like y likes y que, así que como el psicópata. Bueno, pero a lo que voy yo es, ok, todo eso te lo paso, está bien, ¿sí? Pero que no pueda tener contacto con la sangre. Bueno. Ahí sí dices, güey, un asesino agresivo como lo ponen, porque lo ponen que entra y te agarra y la chingada y bla, bla, y que pelea contigo y todo el pedo, pero que no lo toque la sangre porque grita como niña, ahí sí, no me vas a decir que, o sea, a lo mejor sí quisieron combinar a todos los asesinos que conocemos, ¿no? O sea, combinaron muchas cosas y una de las cosas que pasa con algunos perfiles es que son muy obsesivos, o sea, son muy organizados, premeditados. Sí, pero preparan, o sea, de hecho su cuarto te lo ponen que está así como analizando, ¿verdad? ¿Quién va a secuestrar? ¿Qué tal? O sea, procura no decirse. Esa es una mezcla de ese tipo de asesino que tiene esas habilidades de, de ser cuidadoso. O sea, sí lo entiendo. Sí, pero puedes embarrarte y al final decir, chingue su madre, y con un cepillo, pues no hay la chinga. hacen. Por eso, pero
hay una escena en donde le cae sangre y empieza a gritar como niña y entonces dices, no, güey, o sea, en tu momento de éxtasis, de la locura, no te vas a poner a gritar como No, es niña. que esa escena va más allá de esto, porque él ya tiene un plan y su plan era, o sea, preparó a dos de los que tenía secuestrados ahí, digo, esto es súper spoiler, ¿no? Los tiene ya ahí, pues ya como si fueran maniquís, ¿no? Y el Ujú. plan de él es que llegue la protagonista, ya tiene todo preparado para Esa también escena es muy buena. a Esa ella escena es muy buena. también dormirla, matarla, etc. Pero entonces no cuenta con que ella trae otro plan. Tan plan así es que Sí, es o sea, su para... plan no hace que la maten, ¿verdad? No, 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 pero lo que voy es que ese grito, además de la sangre, es un grito de, me estás arruinando mi plan. Porque eso sí pasa, o sea, llega un punto en donde estas personas tienen tan armado lo que van a hacer que se frustran cuando no sucede como quieren las cosas. Y entonces ese grito tiene que ver más como que, ay, viniste a arruinarme en mi Sí, momento, yo ya tenía planeado esto, y aparte me llenas de sangre, y aparte, o sea, sí, y lo pero, hiere, y entonces sí, son pero, varias cosas. como le dijo el papá de mi amigo a su hermanito, ¿sí? O sea, le dice, gritas como hombre, ¡oh! ¿verdad? No gritas, ¡ah! O sea, Bueno, volvemos a lo mismo. Los asesinos, ya dijimos, ¿con quién se van? Con los vulnerables. O sea, ajá. no es el asesino, por ejemplo, el de Psycho Killer, ese sí te grita, ah, Ese sí. güey no gritaba, ese güey ni Bueno, hablaba. pero hablaba fuerte, ¿verdad? O sea, Ah, sí. ese sí era más machine. Ujú. Pero estos, o sea, muchos de los que conocemos, dentro de también de todo su perfil, a veces hasta eran el hijo mimado de mami. O sea, y entonces, ¿qué pasa? Que su línea es totalmente débil. O sea, en esa parte son muy débiles. Y por eso le rompe su estructura y por eso se enojan y por eso muchas cosas, porque no tienen una, o sea, por eso decimos, Es que, ¿por qué nos el, destruyen nuestro no va a plan? ser el asesino de los de la UFC. O sea, va con niños, va con mujeres, va con débiles, va con, con gay, con Viejitos, ajá. viejitos. O sea, desde ahí dices, ¿por qué no te pones con alguien de tu tamaño, verdad? O sea, ¿por qué no te pones con alguien con tu locura? Entonces, esa parte es la que sí respetan, de que muchas veces el asesino es así. O sea, el asesino es, no tiene tanta fortaleza o tanta testosterona como para hacerlo. Y sus gritos están buenos, pero son gritos de frustración. O sea, Es que, o sea, entre los gritos de la chava y los gritos de este güey, dices, ¿cuál es cuál? Y ahí es donde yo digo, ¿entiendes? O sea, mira, a mí me parece que la película es buena, está estructurada bien, los personajes están, pues digamos, bien revisados, ¿sí? Porque la chava esta también no tiene un personaje sencillo, o sea, porque hay una escena en donde ella está como con su amigo, que es un amigo que tiene gay, sí, que son roomies. O sea. ajá, que son roomies, y que le está diciendo, mira, güey, que esto y no sé qué, y el güey así como se le queda viendo así como, ay, güey, esto ya se locó otra vez, ¿no? Y ella, Pero, toda loca, ¿sabes por qué? Porque como que ella ya no veía redes y hasta su computadora la tenía guardada en un plástico, en un Ziploc así escondida. sí, Y entonces cuando ya la corren, porque la corren de su trabajo por no poderse adaptar, ¿no?, a la situación. pero por el Entonces, rollo ese sí, sí, del, claro. Pero entonces saca la compu y hasta él dice así que como que ya la perdimos. O sea, ya ajá, está sacando su computadora, o sea, ya está bien que metida eso en todo también el que eso tema. también se me hace bien mamón, o sea, si a ti te pasa un suceso así bien cabrón, ¿no? Que te crea un trauma y la chingada, el que tú quieras retomar ciertas cosas no te va a hacer que vuelvas al trauma o que vuelvas a hacer desmadre. O sea, me parece que exageraron un poquito con eso. O sea, Pero es que sí pasa, o sea, sí pasa, pero hay casos muy complejos en donde las personas ni siquiera pueden salir de su casa, ni siquiera se pueden reintegrar a un trabajo. por O eso, sea, a ella le dieron un trabajo y no por puede eso, adaptarse a ese trabajo tampoco. pero que un día alguien que no puede hacer su casa diga, "Ah, voy a salir", y se vaya caminando No, no así puede, y vaya a la tienda y regrese no y la puede. chinga. O sea, un trastorno de estrés postraumático no puede hacer eso, Pero qué tal que sí lo hace. no puede. O Pero qué sea, tal que sí lo hace. necesitas tener medicamentos, necesitas tener un proceso terapéutico, o sea, sí necesitas de muchos recursos porque Sí, se rompen todos tus sí, recursos, o sea, no tienes recursos para pero no hacerlo, quiere decir que si no un es día, milagroso, o sea, no quiere decir que si un día lo haces poco a poco, todo el mundo va a decir, uy, ya va a empezar. O sea, pero es que ya no lo hizo poco a poco, ese es el problema.
O sea, saca Pues la entonces, computadora y se mete a Reddit y se mete todo. O sea, entonces por eso, eso es lo que el amigo bueno, pero entonces se preocupa. en ese punto, si tú como amigo no le das un trabajo, Es que ese es el punto, no o le sea, das no, un trabajo. no le das un trabajo analizando videos bien culeros en tu empresa. O Sí, sí, sea, sí. O sea, es de esa manera de que quieres ayudar a alguien, pero tu misma ignorancia te hace que lo friegas más. sí, Entonces, porque ella, o sea, ella está catalogando o filtrando videos que están bien cabrones, ¿sí? Y creo que como amigo, tú debes de saber y decir, ¿sabes qué, güey? Tú no puedes trabajar en esto, güey. sí, no, O sea, no puedes, no. ¿entiendes? Y entonces, desde mi perspectiva, ¿sí? Ella es una presa fácil. Sí y no, porque de alguna manera también su propia locura que tiene la hace que también sea muy agresiva. O sea, ella es muy agresiva. Sí, los Entonces, locos son agresivos. sí, entonces no es una víctima que se va a dejar tan fácil de ese asesino. Y es lo que sucede, se defiende, ¿no? Y trata de escapar y trata de tener sus recursos, o sea, trae estos labiales que ahora que tienen Ah, que cuchillos tienen y, cuchillos, ajá, está bien entonces lo cabrón, sí. carga con él, o sea, entonces Te lo piden, amiga. ya es una persona que está a la defensiva, porque sabe, o sea, Que como también es peligroso sí, eso. es muy peligroso porque la gente como ya es reactiva, o sea, la gente es agresiva con ella porque, tú eres la de no sé qué, Y inmediatamente reaccionan, sí. reacciona. Entonces, eso la hace no tan presa fácil porque entonces va a actuar contra Ahora, esta persona. ahora, no quiero ser mamón. No quiero ser mamón. Y tampoco quiero que me funen. ¿Cómo se llama el director de la película? Daniel Goldberg. Daniel Goldberg. Ujú. Bueno, quiero que me explique, quiero que me explique de verdad por qué cuando se inyectó el sedante no le hizo efecto. ¿Sí? Quiero pensar que no es porque la muchacha estaba grande, gordita y quisieron así como que no, es que ella necesitaba 2 sedantes. No, es que hay algo interesante, o sea, yo te voy a contestar por Daniel Goldberg. No. Bueno, pasa una situación en la de que ella logra escaparse, ¿no? Del asesino Ajá. y llega al hospital. Y ahí es algo interesante porque llega al hospital y llega como en una crisis. Entonces los Ajá. hospitales actúan como cuando alguien llega en una crisis por cualquiera de las cosas, ya sea por alguna sustancia que consumió, y luego le hacen un análisis y pues sí trae todas las pastillas que toma. Entonces todo eso genera que el hospital dice, híjole, con esta chava hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque viene mal, o sea, viene muy mal, sin saber que, bueno, ya pasó por varias cosas con este chavo, ¿no? En algunas escenas antes. Entonces, aquí lo interesante es que dan a entender que le dan como un medicamento, como un tipo de dopamina, o sea, como para que suba su Se rush. active, sí. Y entonces ella, por eso, de alguna manera, te dan a entender que se anima a confrontar al asesino, porque el asesino le manda un mensaje, ella puede haber dicho, ya, o sea, yo ya salí de ese Que, terror, ¿no? Y que, no, y se vuelve la heroína y va a ir a enfrentarlo, ¿verdad? sí, que también se me hace muy loco, lo entiendo, y que me parece una muy buena escena, la parte en donde ella habla a la policía llega a casa de este güey, y este güey agarra y se pone en el espejo y a entrar en personaje, Pero ¿no? antes de eso, él le habla a la policía también. Sí, Y a la policía le dice, alguien se metió a mi casa. que eso es muy inteligente. Ajá. ¿Ves que Bueno, sí es inteligente? no, es que es hábil. O sea, porque sabe que si él dice, alguien se metió en mi casa, él es víctima. Sí, bueno, pero a lo que voy es que este güey se pone, entra en personaje, llega la policía, ¿sí? Y y entonces este güey sale, se pone sus lentes y, no, policía, es que Ella me anda acosando. ella viene y se mete a mi casa y la chingada y todo. Y que aquí se me hace, esa es la parte que se me hace más cabrona de todas. Digo, de esa escena, ¿no? Que es que este güey dice, pues es que ella hizo un video con su hermana y quedó mal. Entonces ahí es donde dices, ingas, o sea, Tienes. sí, o sea, Hola que te pisen, como dicen. sí, O sí, sí, sea, pero al momento de decir eso, entonces estos güeyes revisan y, sí es ella, chinga su madre. Entonces, eso es algo que
que desde mi perspectiva se me hace bien cabrón, porque como dije ahorita, son cosas que te dejan marcado para toda la vida. Sí. Y puedes querer hacer otro millón de cosas, pero siempre va a ser la persona que pasó esto, ¿no? Sí. Digo, no les digo el qué hizo ella para que ustedes lo vean, pero se me hace bien cabrón esa escena, porque este güey se salva por eso, ¿sí? Y ella queda como una pendeja loca, ¿sí? Por sus antecedentes. Y se me hace bien cabrón. Pero aparte, o sea, yo lo que siempre he dicho es que ¿por qué a la policía no la preparan más para ese tipo de cosas? Porque, o sea, esa es una Sí. película, ¿no? Sí. Pero infinidad de veces ha pasado. Jeffrey Infinidad Dahmer. de veces ha Jeffrey pasado Dahmer. que la policía llega a un lugar y que la persona no, todo bien, y ahí tiene a alguien, ¿no? Entonces, eso es lo Con que Jeffrey Dahmer, el güey llevó a la policía con él y le dijo, es que este güey me quiso matar. Y el güey, ¿sabes qué? Lo que pasa es que eres de color. Sí, o Y sea, valió madre. eso, infinidad, o sea, y a lo mejor estamos hablando de asesinos seriales que han sido muy famosos, Ujú. pero en la vida cotidiana a lo mejor no llega a nivel de asesino, pero llegan a nivel de maltratadores, Ujú. de personas que violentan a otras, los mismos bullying, o sea, ante las autoridades es de que no, es que yo no, todo bien, ¿no? Y caen, ¿no? Entonces eso es donde dices, híjole, tendría que tener una preparación de qué preguntas hacer o cómo indagar más Sí. para poder identificar quién sí, quién no está diciendo la verdad, porque eso es algo que pasa mucho por lo mismo, porque son manipuladores, porque saben cómo llevar esto y que caen, o sea, caen redonditos. Y como tú dijiste, o sea, un bullying no llega todavía a ese extremo, pero también sabe manipular. Sí, sí, sí. O sea, Ujú. sí. Y bueno, entonces, a ver. Faces of Death. Es una buena película que está bien estructurada. Me parece un poquito, que volvieron a utilizar las herramientas del gore, porque sí tiene varias escenas ahí medio fuertes, Sí. ¿sí? Como ya lo dije yo en Goreando, que es el otro programa que tenemos aquí, lo pueden ver en el canal. Van a estar utilizando la herramienta del gore para que su película pueda sobresalir un poquito y llamar la atención. Y creo que esta, pues, no es la excepción. O sea, también lo utiliza y pues, pues ahí anda. Yo creo que lo que el director utilizó mucho más es este recurso de la nostalgia, ¿sabes? Porque creo que ya no teníamos tantas películas de ese tipo de asesino que se anda persiguiendo a la víctima y haciendo así como que estas cosas como muy manipuladoras que uno como espectador dice, ¿cómo se le pasó? ¿Cómo hizo esto? ¿No? O sea, te enganchas en la trama. Y que al usar una película tan antigua como Faces of Death, también trae una nostalgia de cosas que ya pasaron en la historia cinematográfica. Entonces, creo que juega un poco con eso. Mira, y sí. que a nivel película, pero, o sea, desde el punto de vista psicológico, el arte siempre mueve emociones. Sí. Entonces, al movernos emociones, cuando la ves, es lo que hace que te enganche, que te guste, que no te guste, etc. Entonces, creo que juega mucho con eso la Mira, te película voy a en decir una general. cosa, y te voy a ser bien honesto. Cuando yo vi que decía Faces of Death, yo me esperaba otra cosa. No digo que la película sea mala, es buena, ¿sí? Pero yo me esperaba otra cosa, yo me esperaba Faces of Pero Death. inclusive las letras son como la película Sí. original, entonces juegan con eso. O sea, que tú la vas a ir viendo creyendo que Ujú. y terminas viendo otra cosa. O sea que es una película engañosa. Ajá, por eso te digo, juega Sí. con eso, juega con la nostalgia de la anterior y la quieres luego ver, ¿no? Sí, o sea, es que lo que te digo, o sea, me parece, o sea, sí juegan con eso, me parece algo muy mamón, ¿sí? Como que ya la vi y dije, está bien. Pero, pues es como si yo sacara una película que diga trauma, ¿no? Sí, ajá, Sí, y la van a ver pensando sí, que es como la y película es de una trauma. chava que trae un trauma y se hace un desmadre, o Ajá. sea, Sí, pero aquí también importante, o sea, jugaron con varias cosas para tener más visibilidad, audiencia, ¿sí? sí. Eso fue una parte y la otra los actores. O sea, creo yo que los actores ya tienen su propio fandom en lo Ujú, que han hecho y que no son actores nuevos y que son actores que van a jalar a gente a verla. ujú. Entonces, eso hace que pues revive un poco el cine del terror al ver Sí. ese tipo de Yo, tramas. yo creo que quiso mezclar lo viejo con lo nuevo, ¿sí? Quiso mezclar algo clásico con las cosas actuales de la tecnología y le salió más o menos. Y quiso mezclar
muchos tipos de personalidades en un solo asesino. O sea, desde una estructura de un asesino, no tendría tantas, o sea, tendría una, como vimos, ¿no? El psycho killer, bueno, es muy psicótico, es más agresivo, es más tal. O ves otro y dices, bueno, este es un poco más manipulador, o sea, este tiene más miedo, o sea, cada uno tiene un tipo de personalidad, una estructura específica. Todos, dentro de lo que cabe, hay una parte, te digo, de ególatras, hay una parte así, pero como que tiene de muchos. Y entonces ahí como que, a ver, ¿cuál de todos le gusta más a la audiencia? ¿No? Sí. Y entonces ahí nada más creo que les falló un poquito porque no es así. O sea, psicológicamente no vas a tener, como todas, algo importante es que tampoco nos hablan la historia de él. Y entonces si no nos hablan su historia, pues a lo mejor el tema de la sangre lo entenderíamos, o por qué quiso recrear estos videos, o sea, ese tipo de, nos pudieran haber unos flachazos. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que los directores de ahora como que ya están asumiendo que sabemos que en el pasado de esta persona pasó algo bien cabrón y que se volvió asesino. ¿Por qué? Porque ya ninguno te pasa, ¿qué le pasó? El momento del crash, o sea, el momento en donde este güey se le bota la canica y dice, Ingas, me gusta ver que salga la sangre a la luz de la luna, así bien cabrón y la chingada, y por eso lo voy a hacer. Que ni siquiera llega a eso, porque volvemos a lo mismo, son los videos. Sí, pero... O sea, ¿cómo la gente va a ver esto? Sí, pero estoy haciendo referencias a Hannibal Lecter. O sea, a lo que voy es que ya no nos pasa en ese momento en donde este güey se convirtió en eso. Sí. ¿Sí? O sea, no en eso el payaso, no, o sea, en eso. O sea, en ese asesino. Ajá. ¿Por qué? Porque como que ya dicen, pues así mándaselo, o sea, mándale el asesino así ya como es y pues ya el pasado qué importa, ¿no? Yeah. Y no, o sea, en muchos de estos personajes el pasado fue muy importante para entender. Para hacer lo que son, no sé, también. Sí, pero a lo que voy es que aunque les cueste trabajo a los directores, sí, a nosotros nos gusta saber por qué. O sea, ¿por qué pasó esto, no? Porque ese güey vive en casa de sus papás solo. No sabemos siquiera si es casa de sus papás. Sí, o sea, pero él dice... vive en un casonón bruto. Ajá. Él le dice a la policía, es casa de mis papás, casa de mis pero papás. No sabemos, o sea, a lo mejor ahí no se metió. Sabemos. Él dijo, es casa de mis papás y es una casa de ricos. Ajá, y acá y la chinga. Sí. No sabemos qué pedo, no sabemos si es un rico mimado que de repente se volvió loco por no tener nada que hacer, o si le pasaron cosas bien cabronas. O por qué Faces of Death. Ajá, o por qué Faces of Death. ¿Qué tal que un tío se la puso cuando era niño y este güey ahí valió madre, ¿no? Pero bueno, son cosas que están haciendo los directores nuevos. Espero que cambien eso. Espero que saquen más películas de terror con un poquito de gore, o con mucho, a mí me gustan con mucho. Y con historias originales. Y con historias originales, sí, porque esto es como un collage. O sea, es un collage de muchos asesinos, de muchas historias, queriéndolas juntar en un toque moderno, tecnológico, y creo que pueden hacer más que eso. Pero algo importante, lo decíamos la vez pasada, es que los miedos han ido evolucionando y ahorita esto del internet sí da mucho miedo de que, qué tal que, o sea, ¿quién tiene mi información? ¿Quién tiene mis fotos? ¿Quién tiene mi video? ¿Quién tiene, o sea, eso es lo que sí, pues es un miedo real, ¿no? Entonces eso sí están jugando con eso. Es un miedo real como Obsession. Sí, no, o sea, Obsession ahí es un miedo real. Pero le pusiste la magia. Acá no hay magia, acá es... Pero es algo real. Hay gente así que pudiera hacer eso sí. y que están ahí en medio y que no te das cuenta. O sea, no es que pudieran, lo hacen. Y que no te das cuenta. ¿Sí? Que están ahí, y que a lo mejor viste el video y no sabías que era verdad. O sea, pero bueno. Bueno, entonces, Faces of Death 2026 no es un remake, es una película que habla de un asesino que vio una película. Bueno, al menos eso creemos, porque no nos lo dicen. Y pues me parece una buena película. Véanla, coméntenos si les gustó, si no les gustó, qué piensan. Si tienen alguna otra película que nos quieran recomendar, que analicemos o algo, también pónganlo en los comentarios. Recuerden que nos pueden apoyar en TikTok, en Instagram, obviamente aquí en YouTube y en el casi extinto Facebook. Ahí también estamos. Y pues no sé si tengas algo más que decir. Pues que vean también Goreando, que hay nuevas sugerencias, hay nuevas películas ahí interesantes, si es que les gusta el gore. Y si no, pues no, pero está eso, y coleccionables, que también hay algunas cosas interesantes. Coleccionables, que también vamos a hablar de alguno que otro coleccionable.
Y pues nada, solo queda decirles que si les gustó el video, denle like y si no les gustó, pues se chingan porque ya lo vieron. Hasta la próxima. Bye.